A cientos de millas de la costa de Sri Lanka, un barco carguero siguió su rumbo como si nada hubiera ocurrido, pero su bodega estaba vacía, los componentes que transportaba habían desaparecido y nadie lo supo durante semanas. Lo que te voy a contar no salió en los titulares principales, lo reveló The Wall Street Journal, citando funcionarios americanos que hablaron bajo condición de anonimato. Un equipo de operaciones especiales de Estados Unidos abordó una embarcación comercial en el Océano Índico, le confiscó un cargamento de componentes militares con destino a Irán y luego dejó que el barco siguiera su camino, sin anunciar nada, sin fotografías, sin victoria pública. Eso no fue un descuido, fue una estrategia, y entenderla cambia completamente cómo se lee este conflicto. Para entender por qué esta operación importa, hay que retroceder unos meses. Estados Unidos e Israel ejecutaron una operación militar de 12 días contra Irán. Los objetivos eran claros: instalaciones nucleares y el programa de misiles balísticos del IRGC. Las bombas causaron daño significativo, pero destruir una instalación no es lo mismo que destruir un programa. Irán tiene ingenieros, tiene túneles, búnkers y sitios alternativos, y tiene algo que los ataques aéreos no pueden eliminar fácilmente: las redes de suministro que mantienen vivo el arsenal. El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, declaró que los ataques balísticos iraníes habían caído aproximadamente un 90% desde el inicio de la campaña, un resultado significativo, pero ese 90% de reducción no viene solo de destruir lanzadores, viene de cortar la cadena que los alimenta, y en los meses posteriores a esa operación, la inteligencia americana comenzó a rastrear algo preocupante. El IRGC había encontrado un nuevo corredor de suministro, venía de China, viajaba por mar, y nadie lo había interceptado antes, hasta ahora. Antes de hablar de la interceptación, hay que entender cómo funciona la red de adquisiciones del IRGC. La Guardia Revolucionaria no compra misiles completos en el mercado abierto. Eso sería imposible de ocultar. Lo que hace es adquirir componentes, piezas individuales, materiales de doble uso que por sí solos no activan alarmas en las aduanas. El sistema de guía de un misil puede transportarse en una caja de componentes electrónicos industriales. Los propelentes sólidos pueden viajar como precursores químicos de uso agroindustrial. Los sensores de precisión pueden clasificarse como equipamiento científico. Esta es la razón por la que dos congresistas americanos, Raja Krishnamurti y Joe Cornyn, enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio y al director de la CIA, John Ratcliffe. Exigían una investigación sobre cargamentos de perclorato de sodio enviados desde China hacia Irán. El perclorato de sodio es un precursor del propelente sólido de los misiles balísticos. En otras palabras, el problema era conocido en Washington. Lo que faltaba era atraparlo en el mar. Y aquí es donde esta operación marca un punto de quiebre, porque interceptar un cargamento en alta mar no es como decomisar una caja en una aduana. Requiere meses de seguimiento, requiere inteligencia sobre la ruta, el buque, los intermediarios y el destinatario final. Según los funcionarios que hablaron con el Wall Street Journal, Washington había estado rastreando ese cargamento con anticipación. No llegaron por casualidad, llegaron porque sabían exactamente qué buscaban y sabían dónde iba a estar el barco. Eso revela algo más importante que el cargamento mismo, revela la profundidad del acceso de inteligencia americana sobre las rutas marítimas que conectan China con Irán. Un equipo de operaciones especiales de Estados Unidos, con apoyo de fuerzas convencionales bajo el mando del Indo-Pacific Command, abordó una embarcación comercial en el Océano Índico. El barco estaba a varios cientos de millas de la costa de Sri Lanka. El equipo confiscó el cargamento. Según un funcionario americano citado por el Wall Street Journal, los materiales fueron destruidos después de la incautación. El barco fue inspeccionado y luego se le permitió continuar su rumbo. No hubo comunicado oficial, no hubo nombre del buque, no hubo bandera identificada. Esa discreción no fue un descuido, fue una decisión táctica. Revelar el nombre del barco, la ruta o los detalles del cargamento habría advertido a la red de intermediarios del IRGC que ajustara sus métodos. El objetivo no era un titular victorioso, el objetivo era mantener la capacidad de seguir interceptando. SOFREP, el medio especializado en fuerzas especiales americanas, lo describió así: algunas operaciones están diseñadas para hacer titulares. Esta estuvo diseñada para hacer que los plazos se retrasen, que los cargamentos desaparezcan del registro y que una línea de ensamblaje en Irán se detenga semanas después cuando las piezas nunca llegan. Esa es la lógica de la guerra de suministros.
No destruyes el misil cuando ya está lanzado. Lo destruyes cuando todavía es una pieza en una bodega en algún puerto de China. Esta operación fue la primera vez en años recientes que el ejército americano interceptó exitosamente cargo de origen chino en tránsito hacia Irán, la primera, y probablemente no la última. Los funcionarios americanos describieron el cargamento como componentes de doble uso con aplicaciones militares. Uno de ellos fue más específico: componentes de guía y hardware relacionado con misiles. Eso importa. Los componentes de guía son el cerebro de un misil balístico. Sin ellos, el proyectil puede volar, pero no puede acertar. El programa de misiles iraní ha sido históricamente criticado por sus problemas de precisión. El IRGC ha invertido enormes recursos en mejorar esa capacidad, y esa mejora depende exactamente del tipo de componentes electrónicos que China produce en escala industrial. En ese contexto, el cargamento interceptado no era un envío rutinario de repuestos, era parte de un esfuerzo sistemático de reconstitución del arsenal después de los daños sufridos. El ejército israelí estimó que Irán tenía entre 100 y 200 lanzadores de misiles operativos. El almirante Cooper confirmó la caída del 90% en ataques, pero también confirmó que Irán seguía intentando disparar. Lo que el IRGC necesitaba no eran más lanzadores, necesitaba munición, necesitaba los componentes para producirla más rápido. El cargamento del Índico era exactamente eso, y aquí aparece la dimensión que más incomoda a Washington. Si China estaba suministrando componentes de misiles a Irán, incluso en medio de un conflicto activo con Estados Unidos, eso no era un fallo de la cadena de suministro global, eso era una decisión, tomada a sabiendas de que esos componentes irían al arsenal del IRGC. Hasta aquí, esta historia ocurre en el Océano Índico, en el Golfo Pérsico, en los centros de inteligencia de Washington, pero hay un eslabón de la red iraní que conecta con el hemisferio occidental y aparece en los mismos días que la interceptación del Índico. Poco después de la operación en el Índico, fuerzas americanas interceptaron un petrolero en el Atlántico. Según reportes del think tank Critical Threats, el buque estaba vinculado a operaciones de tráfico de petróleo iraní en violación de sanciones. Fue el primer decomiso de ese tipo en años. Ese decomiso fue público, deliberado, legalmente encuadrado. Cuando se mira junto a la interceptación del Índico, el patrón es difícil de ignorar. Estados Unidos estaba cerrando simultáneamente dos frentes de la red de financiamiento y suministro iraní: el corredor marítimo en Asia y el corredor energético en el Atlántico. Venezuela no es un actor pasivo en esta red. Durante años, el régimen de Maduro cultivó una relación con Irán que va más allá de la retórica antiimperialista. La aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, operó rutas hacia el continente americano. El petróleo venezolano vendido a Irán en violación de sanciones financiaba parte de ese sistema. Para el resto de América Latina, esto no es una historia lejana. Es una señal de que las redes de armamento iraní no terminan en el Medio Oriente, terminan donde encuentran un socio dispuesto a mirar hacia otro lado. Aquí está lo que la operación en el Índico revela en realidad. No es que Estados Unidos interceptó un barco, es que Estados Unidos tenía el mapa. El mapa de las rutas, el mapa de los intermediarios, el mapa de qué componentes necesitaba el IRGC para reconstituir su arsenal mientras los bombardeos destruían sus instalaciones en suelo iraní. Ese mapa no se construye en semanas, se construye en años, con inteligencia humana, con análisis de flujos financieros, con vigilancia de redes de empresas pantalla entre China, los Emiratos, Turquía y el Golfo. La operación en el Índico fue posible porque alguien en algún momento decidió rastrear ese cargamento desde su origen, antes de que subiera a bordo, antes de que zarpara, antes de que cruzara el estrecho de Malaca. Sofrep lo sintetizó en una frase que vale la pena recordar: cuando algo no llega donde debía llegar, nadie dispara un tiro, pero una línea de ensamblaje se detiene. Esa es la guerra que no sale en los titulares. No tiene la imagen del misil en vuelo ni la del piloto rescatado. Tiene algo más valioso: la prueba de que la guerra más importante de este conflicto se libra en las bodegas de barcos sin nombre, en aguas que la mayoría nunca va a ver. La pregunta que el Pentágono no responde públicamente es cuántos cargamentos más fueron interceptados y cuántos pasaron sin ser detectados. Esa pregunta define si la cadena de suministro del IRGC está realmente cortada o simplemente desacelerada. ¿Crees que China va a seguir abasteciendo a Irán aunque el conflicto escale? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este análisis te resultó valioso, suscríbete. Esta semana sale el siguiente.